Comenzaremos la clase con el tema de vectores en el espacio. Para ello vamos a comenzar con una breve reseña histórica de lo que es vectores durante el tiempo de la historia. Para comenzar, nosotros tenemos que saber que los espacios vectoriales se derivan de una geometría afín a través de la introducción de coordenadas en el plano o el espacio tridimensional. Alrededor del año de 1636, los matemáticos franceses Descartes y Fermat fundaron las bases de la geometría analítica mediante la vinculación de las soluciones en una ecuación de dos variables a la determinación de una curva plana. Para lograr una solución geométrica sin usar coordenadas, Fermat-Bolzano introdujo en el año de 1804 ciertas operaciones con puntos, líneas y planos, que son predecesores de los vectores. Pero en 1827, este trabajo hizo uso del concepto de coordenadas baricéntricas. Eso lo hizo el señor Auguste Ferdinand Möbius. Ahora bien, el origen de la definición de los vectores se lo debemos al señor Justus Pelagius de Vipoint, que en su segmento orientado, uno de los cuyos extremos en el origen y el otro en un objetivo. Esta es la definición que hizo este señor, de que el vector es un segmento orientado y en cuyo extremo es el origen y el otro es el objetivo. Pero más adelante el señor Laguerre, en 1867, dijo que un vector son los elementos de R2 y R4. El tratamiento mediante combinación lineal se remonta a este señor, quien también definió lo que eran sistemas lineales. Pero, ¿qué conocemos nosotros como vector? ¿Qué es vector para nosotros hoy en nuestro tiempo? Un vector es todo segmento de recta dirigido en el espacio. Entonces, ella graficado como en el plano cartesiano, vemos que, como definió el señor ahí en ese tiempo, es un segmento de recta que tiene un origen y tiene un extremo. Ahora, el ejemplo del vector. Esto lo podemos hacer en cualquier programa, por ejemplo, GeoGebra. En este caso hemos hecho nosotros unos vectores muy fáciles en GeoGebra. Tenemos que tener claro que los vectores contienen características. Para ello las vamos a estudiar en este caso. Por ejemplo, ¿qué es origen? El origen en el vector es también denominado punto de aplicación. Es el punto exacto en el que actúa el vector. También contiene un módulo, o también llamado magnitud del vector. Es la longitud o tamaño del vector. Para hallarla es preciso conocer el origen y del extremo del vector, pues es la única manera de encontrar su módulo o su magnitud. Contiene una dirección. Viene dada por la orientación en el espacio de la recta que lo contiene, y también contiene un sentido. Este indica mediante una punta de flecha situada en el extremo del vector, que indica hacia qué lado de la línea de acción se dirige el vector. Hay que tener muy en cuenta que el sistema de referencia de los vectores está formado por un origen y tres ejes perpendiculares. ¿Por qué tres? Porque es un espacio tridimensional. Este sistema de referencia permite fijar la posición de un punto cualquiera con exactitud. El sistema de referencia que usaremos como norma general es el sistema de coordenadas cartesianas. Ahora miraremos las características del vector. En la imagen observamos una flecha de color azul. La distancia que hay entre A hasta B es el módulo o la magnitud del vector. La punta de flecha indica el sentido en que se va a mover el vector, y todo el vector es el que nos da la dirección. El punto A es el origen del vector y el punto B es su extremo. Ahora bien,
las operaciones con vectores, porque los vectores no solo se representan, sino que también se pueden realizar operaciones. Para ello, lo más sencillo son la suma y la resta, que hay dos clases de hacerlo, dos formas de hacerlo. La primera es de la forma gráfica, en el cual se colocan los vectores, sus coordenadas en el plano cartesiano y se mueven en este plano para poder ver cuál es el espacio de un vector a otro, y la distancia de eso es el resultado de la suma o de la resta. También está de la forma analítica, que es operando sus coordenadas, sumándola o restándola dependiendo del valor o de la operación que estemos realizando. En la suma de vectores, este es un ejemplo de una suma gráfica. Aquí nos damos cuenta de que hay dos vectores con las coordenadas 2,3 y 5,1, y vemos que abajo hay un nuevo vector un poco más grande que los anteriores, y nos damos cuenta que 7,4 es el vector resultante de esta suma. Ahora miraremos vectores y GeoGebra. GeoGebra es un programa muy interactivo en el cual nos hará comprender mejor qué son vectores y cómo funcionan las operaciones en él. Entonces, para comenzar, vamos a realizar una suma sencilla, y el primer paso que vamos a realizar es dibujar dos puntos en el plano. Usando el botón de nuevo punto, nos colocamos un punto en el plano y enseguida colocamos otro punto. El primer punto lo llamaremos A, el segundo lo llamaremos B. El segundo paso es dibujar el vector. Vamos a comenzar a dibujar el vector desde el origen de los ejes. El origen de los ejes es 0,0, y este se va a dirigir hasta el primer punto que hemos dibujado, que es hasta el punto A. Lo mismo vamos a hacer con el segundo vector, que es el punto B. El tercer paso es efectuar la suma. Nos damos cuenta que al efectuar la suma de los vectores U e V, nos resultó el vector W. Vale. En el caso de la resta es mucho más sencillo, es lo mismo o exactamente igual que la suma, ya que la resta es una suma abreviada. Nos damos cuenta que tenemos que restar el vector U menos el V, y nos resulta ese vector verde. Ahora vamos a verlo en GeoGebra. Como anteriormente, dibujamos dos puntos en el plano. Luego de esto, dibujamos los vectores. El vector de A y el vector de B. Y el tercer paso es efectuar la resta. Nos damos cuenta que el vector resultante de esta operación queda en el tercer cuadrante. Entonces, esto lo podemos comprobar realizando de la forma analítica, que es la forma más sencilla para comprobar nuestros resultados. Ahora bien, no solo se puede sumar y restar vectores, sino que se pueden multiplicar también. Y dice de que el producto interior o producto escalar de dos vectores en un espacio vectorial es una forma bilineal, hermítica y definida positiva, por lo que se puede considerar una forma cuadrática definida positiva. ¿Qué significa esto? Que los vectores, al multiplicarlos por un número, ese número cualquiera se va a llamar escalar. Resulta de que un escalar por un vector nos resulta un punto en el plano. Por eso, al graficarlo, nada más observamos un punto. Así que eso es todo. Espero que les haya quedado claro.